En este mundo existe el verdadero mal. Puede acechar en los lugares más inofensivos y atacar a las víctimas más inocentes. Cuando la familia Parker se muda a una casa nueva, descubre que ahí hay un lúgubre pasado. Y se encuentran enfrentados a un horror inimaginable. Deben elegir entre combatir contra un ente que los quiere devorar o sucumbir al miedo. Para vencer, deben confiar en su propia fe y en un exorcista para detener la destrucción de su familia del embrujo. Apariciones en Connecticut. Esta es la historia de una familia que cree haber sido embrujada por un ente malvado. A Paul, el hijo mayor de Karen Parker, le diagnosticaron cáncer. Tenía solo 14 años. Los doctores le dieron a Paul 6 meses de vida, a menos que se le hicieran tratamientos radicales para detener el cáncer. Para Karen fue un golpe demoledor. No pensé que sobreviviría a los tratamientos. Mientras miraba, a Paul lo observaba disminuir de tamaño y de fuerza. Empecé a darme cuenta que podría perderlo. Y esa no era una opción. La familia Parker vivía al norte de Nueva York. Pero los tratamientos de Paul debían ser hechos por especialistas en un hospital de Connecticut a 480 kilómetros de distancia. Los viajes diarios de 8 horas hacían imposible que Karen se preocupara de su familia. Y las largas horas de camino estaban teniendo efectos en Paul. Decidí que debíamos efectuar algunos cambios. Y supe que la mejor opción era tenerlo más cerca de sus doctores. Lo discutí con mi esposo y él accedió. Trataría de cambiarse a una compañía en Connecticut. Entonces, comencé a buscar apartamento en la región. Era muy difícil porque yo tenía 4 hijos. Tenía que rogar a la gente para que me rentaran uno, y aún así se negaban. A pesar de estas escasas posibilidades, Karen insistía. Logró encontrar una casa que se arrendaba. ¡Hola! Hola. Hola. ¿La puedo ayudar?
Vi el aviso de arriendo afuera y quise echar una mirada. Sí, pase adelante y mire. Aunque estaban renovando el interior, los obreros permitieron a Karen examinar. Me sentí asustada pues estaba fuera de mi presupuesto, pero teníamos que hacer algo, no había otra opción. Karen estaba impresionada por la magnificencia de la casa. Tenía hermosos pisos de madera, paneles muy hermosos. Era una casa inmensa. La cocina era bastante grande, perfecta para su numerosa familia. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? Hay 2 habitaciones arriba. Mientras más miraba la casa, más imaginaba a su familia viviendo allí. Pero hay algunas habitaciones abajo que sirven de dormitorios. Gracias. Lo más importante era que estaba a minutos del hospital donde Paul debía ser tratado por el cáncer. Miré por toda la casa. Tenía habitaciones muy amplias. Era perfecta. ¿Dónde están las escaleras para el sótano? Sí, justo ahí. Gracias. Ella esperaba convertir el sótano en cuartos adicionales para sus hijos mayores. Pensé que iba a quedar muy bonito cuando lo terminaran. Pensé que sería estupendo para los niños compartir el sótano. Cuando Karen contactó a la gente de la casa, se sorprendió al encontrar que el arriendo estaba dentro de su presupuesto. La casa era demasiado buena para ser verdad. Todos estaban locos con la idea. La preocupación más importante para la familia era tener a Paul cerca del hospital y de los doctores. Así que estaban felices de mudarse a Connecticut. Karen y su esposo Ed trasladaron algunas cosas a su nuevo hogar. Es bonito y agradable. Grande. Era la primera vez que Ed veía la casa. El salón, comedor, cocina, 2 dormitorios arriba. El armario está aquí. La cocina es estupenda. A Ed le gustó lo que vio. Es agradable. ¿Qué te parece? Estupendo. Hiciste bien. Karen estaba ansiosa por examinar el sótano ahora que estaba todo limpio. Sí, está todo limpio. Aún no he visto esta habitación. Había por lo menos una habitación detrás que ella no había visto. El lugar conservaba indicios del pasado de la casa. ¿Qué es
es esto? Parece una sierra. Y un toro. ¿De quién serán? ¿Para qué utilizarán todo esto? Trabajo siempre con herramientas y nunca vi algo semejante. Esto, por ejemplo. ¿Sabes qué es esto? No. Es extraño. Productos químicos, frascos. ¿Y eso? ¿Qué hay ahí? Una especie de congelador. Ahí me di cuenta que eso era una funeraria. No podemos vivir en esta casa. Vamos. Pensé, ¿cómo podemos vivir en este lugar? ¿Cómo puedo traer a los niños a esta casa? ¿Qué clase de ambiente será este si ven estas cosas? Es una casa hermosa. Estoy muy Y estaremos asustada. finalmente muy Ed trató de calmar a su esposa. No quiero que los niños... Le dijo que aunque fuera una funeraria, nadie había muerto allí. Nada que temer. Vamos. La pareja comenzó a entender por qué el arriendo era tan barato. ¿Qué van a decir los No tenían otra alternativa que mudarse a esa casa. Paul? Habíamos gastado todo el dinero ahorrado en la enfermedad de Paul, en arrendar esta casa y la mudanza. No teníamos ningún otro lugar donde ir. Karen y Ed acordaron que ocultarían a los niños el oscuro pasado de la casa. Mi querido Paul, con lo enfermo que estaba, no debía exponerse a estas cosas. No quería que Paul pensara por ningún motivo en la muerte, Bien. porque era solo un niño y no quería que pensara en su propia mortalidad o incluso en la posibilidad de su muerte. Pero mientras pasaban por el cementerio cerca de su nueva casa, Karen se dio cuenta de que iba a ser muy difícil. Hola. Gracias. El agente de propiedades sacó el equipo para embalsamar del sótano, pero dejó el congelador y otros artículos que pudieran ser útiles para la familia. Karen esperaba que Paul se acostumbrara a su nuevo ambiente. Caminaba de una habitación a otra. Se movía lentamente y estaba débil y pálido. Estaba conmigo mientras yo barría la cocina antes de traer los muebles. Pero mientras Karen limpiaba, hubo una señal de que en la casa no todo estaba bien. Una señal que no podía ser ignorada.
Durante el frío glacial de un invierno en Connecticut, la familia Parker se mudó a una casa a pocos minutos del hospital donde trataban a su hijo Paul de cáncer. Karen Parker y su esposo Ed descubrieron posteriormente que la casa había sido una funeraria. Decidieron ocultar a sus hijos el pasado de la casa. Entonces sucedió algo que lo hizo imposible. El agua del trapeador estaba roja. Quiero decir, de un rojo espeso y profundo. Sentí escalofríos. ¿Qué pasa con este piso? Empecé a ponerme nerviosa. Pensé que estaba arruinando el piso. Mientras tanto, Paul, que por primera vez bajaba las escaleras del sótano, sintió un frío glacial en el aire. Creyó que estaba siendo observado por alguien. Mamá, tenemos que abandonar este lugar. ¿Qué? Es malo. Estaba terriblemente asustado. Quiero irme a casa. Tranquilo. Me contó que una voz lo llamaba por su nombre. Y pensé que era su voz interior, así que no creí que realmente estaba escuchando a alguien llamarlo. Y mientras miraba a mi hijo enfermo, pensé, está tan cerca de la muerte que presiente que era una funeraria. Debes mantener la calma. No sabía qué pensar. Tienes que seguir el tratamiento para sanarte. No quiero. Cariño, tenemos que estar aquí. En tiempos difíciles, la familia Parker recurría a la Iglesia Católica como guía espiritual. Con esta agua yo te bendigo. Llevé a Paul donde el sacerdote que nos había casado a mí y a mi marido y le pedí que rezara por Paul. Puso sus manos en él y rezó. Te pedimos esto a través de nuestro Señor Jesucristo, que sana a quienes creen. Amén. Amén. Poco tiempo después, los hermanos de Paul se mudaron a la casa, incluyendo su hermana Connie y su hermano menor, Mark. Esto es inmenso. Es grande. Vaya, ¿qué les parece el lugar? Tienen que recorrerla, hay muchos cuartos.
Bobby era el hermano más cercano de Paul, solo 2 años menor. Bobby, ¿Sí? la casa era realmente inmensa. Lo bastante grande como para perderse. De alguna manera, Paul descubrió el pasado secreto de la casa. A los 10 minutos de mi llegada, mi hermano me contó que fue una casa funeraria. Y me llevó para mostrármela. Fuimos a ver la zona del sótano. Es fenomenal. Sí, increíble. Sí, Sube acá, vamos a dar un paseo. bien. Mi hermano me hizo subir en el carro de la morgue sin decirme qué era. ¿Te gusta? Es formidable. Sí. Sujétame bien, es divertido. Me asusté mucho, pero no quise correr porque era mi hermano mayor. Tenía que ser fuerte. Era escalofriante. Me horroricé. Karen confiaba en su fe para darse fuerza mientras esperaba el traslado de su marido desde Nueva York. Aunque Ed venía los fines de semana, ella sola tenía que dirigir esta extraña casa. A medida que pasaban los días, todo parecía aún más extraño. Te das vuelta y dices, quiero ir ahí y hablar. Y tú dices, hablaré contigo. Me dijo que había una mujer mirándola en su dormitorio. En mi habitación. Vamos, yo te acompaño. Ella estaba tan nerviosa que se aferró a mí, me abrazaba, y mientras yo la tocaba, ella estaba verdaderamente temblando. Y quiero decir temblando de verdad. Connie no es una niña asustadiza, por eso era muy raro sentirla temblar. Hay algo ahí. La revisión que Karen hizo de la habitación no mostró nada fuera de lo común. Connie, aquí no hay nada, mira. Sí, hay algo Mira ahí, dentro de mamá. tu armario. Mamá, hay algo ahí. Mamá, Aquí hay no hay algo nada. ahí. Sí, mamá. Créeme, mamá. Tienes que creerme. Mamá, Querido, por escúchame. favor. Son Mamá, solo por tus favor. hermanos que te meten ideas en la cabeza. Mamá, mamá. Tengo Vamos, miedo. vamos abajo y me ayudas a desempacar. Mamá. Sabía que Paul le contó a los otros chicos que era una funeraria porque es lo que hacen los hermanos y hermanas, se hacen confidencias. Eso me hizo enojar. Yo pensé que los niños le estaban haciendo una broma para asustarla. ¡Basta! Escuchen, su hermana está muerta de susto porque piensa que vio un fantasma en su habitación. Dejen de hacerle bromas, ella es muy pequeña. Mamá, te juro que no le dije nada. Pero tú me contaste... Cállate, ustedes dos. Ya basta. Mamá, Es todo. Mamá está furiosa. Karen se sentía estresada dirigiendo sola la casa. Se sentía en paz solo cuando los niños estaban en cama. Pero en el sótano, sus hijos no podían quedarse dormidos. se podía ver algo moviendo y pensamos al principio que eran sombras. Pero cuando empezamos a observar lo que pasaba, vimos como si alguien estuviera caminando. Y fue ahí cuando mi hermano Paul me contó qué cosas extrañas sucedían en la casa. La noche aterrorizaba a Paul y a Bobby Parker por las apariciones fantasmales. El
En la mañana, los niños se mudaron del dormitorio del sótano para dormir en el salón. ¿Qué están haciendo aquí? Mamá, vimos a un hombre en el sótano. Estaba en el laboratorio. Estaba oscuro y no lo pudimos ver. ¿Eso fue anoche? Sí. ¿Cómo entró? No lo sé. Estaba caminando en el laboratorio. Lo Sí, juro. ambos lo vimos. Bueno, le cobraré arriendo si sigue rondando. Estaba ahí. Pero ¿En mamá, serio? había un hombre en el sótano. Estaba ahí. Estaba ahí. Karen esperaba que las cosas se pusieran mejor cuando su esposo Ed volviera para pasar el fin de semana. Él convencería a los niños para que no tuvieran miedo. Mamá, ¿puedo? Hazme un favor. ¿Por qué no bajas? Y me traes pan del congelador para tostarlo, ¿sí? ¿Abajo? Ujú. Mamá, ¿sabes lo que pasó? Basta. Mi familia consumía mucho pan en la semana, por lo que tenía que comprar bastante y congelarlo. Pensé que me estaba volviendo loca. Los había puesto en la mesa, pero los platos no estaban allí. Bobby temía ir solo a la vieja morgue. Sabía que definitivamente algo pasaba en la casa porque uno veía y escuchaba cosas. Mamá, acabo de oír una voz en el sótano llamando a Paul. ¿Dónde está el pan? En el congelador. Vamos Mamá, a ver no qué quiero pasa. bajar. Yo voy contigo. Por favor, mamá. Solo pensé que la casa estaba embrujada. Se podía oír una voz muy ronca. No pensé que me estaba volviendo loco y tampoco que mi hermano se volvía loco. Siempre he pensado que había algo en la casa. Pensé, Paul es quien te ha asustado, ¿verdad? Cuidado, mamá. Karen no creía que la casa estaba embrujada. Mamá, escúchame, te hace un... Pensó que su macabro pasado estaba alimentando la imaginación de los niños. Yo no creía en fantasmas. Creía en el mundo de los espíritus, pero no creía que podían interactuar con nuestro mundo. ¿Ves? Naturalmente no oí ninguna voz llamando desde el congelador. Pan. ¿Ves que solo hay pan? Vamos a comer. Incluso me burlé de Bobby por eso. Pero él se mantuvo firme en que había una voz llamando a Paul. Karen's husband Ed arrived later that morning to spend the weekend. Look, kids, I know about the stories about the house, okay? With the kids But you already moved in gossiping with about the a home's funeral parlor past, doesn't mean that it's haunted or there's anything scary here, okay? Ed and Karen acknowledged they were living in a former funeral home. Okay. But they said it was no reason for the house to be haunted. That's right. It's just a house. It was a house before it was a funeral parlor. And it's just a house now. That's all. We saw a guy in the basement, though. We did. I saw him too. We did. You can't argue with two people. Look, it's a new place, a new environment. Take some time to get used to it. Okay? Are you done eating? My husband was pretty
pretty much of the same mind I was, that there was nothing real in these stories and that we had to find a way to put a stop to them and get the children to stop being afraid of the house. Ed asked Paul to set an example for his brothers and sisters and not fill their heads with ghost stories. Okay. Hey, cutie, I got your medication. How you feeling? I did look up to my brother. He was everything I wanted to be, you know. Before he got sick, he played sports and everything. He was easygoing. And then after he got sick, it put a lot of stress on my family. Paul's daily cancer treatments slowly drained the family's resources. Paul me contó que veía cosas y que le había dicho a mis padres, y ellos le dijeron que era debido a su enfermedad, que realmente no estaba viendo nada, solo era una reacción a sus medicamentos. Vamos, tesoro, cúmplete, que hace frío, vamos. Mamá, por favor. Tranquilo, yo estoy aquí, ¿sí? No te pasará nada. Su madre pensó que su salud mental se estaba deteriorando. Buenas noches. No le creía, si es que no estaba asustada. Temía por él. En realidad me preocupaba su salud. Prefería ignorar las leves señales de que algo malo acechaba la casa. Noté que los crucifijos estaban desapareciendo. Nunca supe bien dónde estaban. En la noche, los niños contaron que habían visto apariciones fantasmales en la casa que sabían que era una antigua funeraria. Se frustraron cuando sus padres no les creyeron. Paul y Bobby luchaban por vencer su temor frente a nuevas apariciones. Parecían estar examinando papeles. Tomaban los objetos elevándolos y bajándolos, hablando entre ellos. Eran claramente 4 hombres susurrando, pero se les escuchaba lo que decían. Nos quedamos en silencio. Acabamos de ver 4 hombres en el sótano. Para Ed y Karen, las interrupciones a medianoche estaban convirtiéndose en rutina. De acuerdo, vamos a revisar. Por favor, vamos a revisar. Papá, están ahí. Créenos. Vamos, papá. Sí, seguro que están ahí. Vamos. Muéstrenos exactamente dónde estaban. Sí, mamá. Bien, aquí estamos. Pero estaban justo aquí. Sí, al ¿Dónde? lado del librero. Aquí no hay ¿Aquí? nadie. Describieron a los hombres como vestidos de negro o algo parecido. Fui de habitación en habitación buscando a esos hombres. ¿En esta esquina? No veo nada. No sé qué decirte, cariño, no hay nadie aquí. Ed estaba decidido a probar que nadie podría haber entrado en la casa. Revisaron las puertas, revisaron las ventanas, y todo estaba herméticamente cerrado. De ningún modo alguien podía entrar en la casa. Era solo un sueño.
nada. No había rastros en la nieve o señales que alguien hubiera estado cerca de la casa. Pero estaban ahí. Tienes que creernos. No, basta. En serio, papá. Papá, él estaba Vamos a la ahí. cama. Vamos. Nada. Estuvieron aquí, todos. Ed estaba cansado de que lo despertaran en las noches. Ha sido una larga noche. Una larga noche. Vayan los dos a la cama. Ahora. Quiero que... Era terrible que no nos creyeran. A la cama. Karen. Vamos, te cubriré. Ustedes no entienden. Vete a dormir. Ahora. Ahora. The children were tired of not being believed. We'd just sleep with the lights on. When something happened to one of us, we'd tell everybody because we needed someone to hear us, to let us know we weren't crazy. So we'd talk amongst ourselves, and that way you don't feel like you're crazy because it's not just happening to you. That's where we got our strength from, was each other, because our parents didn't believe us. Karen estaba convencida que el medicamento de Paul era la causa de sus alucinaciones y que influenciaba a los más pequeños para que también vieran apariciones. Cuando fuimos al hospital a ver a su oncólogo, le pregunté sobre eso. Me dijo que no había ninguna posibilidad de tener alucinaciones o delirios, porque el medicamento que tomaba no producía eso. Señora, eso no es posible. Mejor busque otras razones para... La respuesta del doctor era perturbadora. Si fuera debido al medicamento, el comportamiento de Paul tendría sentido. Pero ahora parecía que Paul tenía un problema psicológico además de su cáncer. La posibilidad de otra crisis médica era demasiado para Karen y Ed. En ese periodo, él y yo trabajábamos todas las horas que podíamos y las cuentas médicas eran altísimas. Cada día aparecía un nuevo montón en el correo. Ed estaba asombrado por la última cuenta de electricidad. Y rápidamente descubrió la causa. Los niños mantenían la luz encendida durante la noche. La luz los mantiene lejos. Papá, por favor, no los quiero ver más. Papá, por favor. Las historias de fantasmas de Paul hicieron perder el sueño a Ed. Les costaba a la familia un dinero que no tenían. Ed sacó todas las bombillas dejando solo una. Pero las luces que antes les causaban alivio, ahora les provocarían un nuevo horror. Y ahí estaba mi hermana Connie. Y movía el interruptor de luz arriba y abajo. Y las luces se encendían y apagaban, y no había bombillas. Y después subió las escaleras, y yo corrí tras ella. ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿dónde está Connie? Está arriba durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Recién subió las escaleras, la estaba persiguiendo. Bobby, yo misma la llevé a la cama Estaba en hace 2 nuestra horas. habitación, estaba ahí. Y encendía y apagaba la luz.
Puedes ver tú mismo. La llevé a la cama. Tu padre y yo... Mi madre decía que no podía haber estado en la habitación, pero la vimos. Revisa tú mismo. Naturalmente no le creí, así que fui y miré. Estaba profundamente dormida. Lo que me aterrorizó es que eso tomó la forma de alguien de mi familia y me sentí desconcertado. Paul ya no le habló más a sus padres de que algo diabólico acechaba en la casa. Decidió confrontar la voz que lo perseguía. De un invierno en Connecticut, Paul Parker, víctima de un cáncer, se sintió aislado de su propia familia. Sus padres se negaron a creer que estaba siendo acosado por espíritus malvados. Experimentó un cambio perturbador. Él y yo éramos muy unidos y empezó gradualmente a alejarse. Empezó a ser más reservado y silencioso. Insistió en tener su propio cuarto y ya no sentía temor de dormir solo. El cambio radical en Paul alejaba a su hermano Bobby. Comenzó a usar ropa oscura. No me hablaba mucho. Sentía que tomaba otro camino. Paul, tus exámenes son normales. Estás en recuperación, es increíble. Mientras Paul parecía sufrir desórdenes mentales, su condición física mejoraba. Me gustaría volver a verlo en 3 meses. Hagan una cita. Pero Paul parecía no alegrarse por la increíble noticia. Estupendo. ¿Vamos, querido? Como el cáncer de Paul ya estaba bajo control, Karen tomó el primer huésped desde que se mudaron a la casa. Su sobrina Teresa, de 17 años. Mis padres se estaban divorciando. Eran momentos difíciles, así que mi tía nos llamó y me invitó a venir. Éramos muy cercanos. Hola, Teresa. Hola, ¿cómo estás, Bobby? Muy bien. ¿Dónde está Mark? Ven a saludar. Hola. Teresa se dio cuenta de que alguien faltaba. Te ves muy linda, me encanta tu pelo. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Bien? ¿Dónde está Paul? Connie, ¿puedes dame tu ayudarme abrigo. a subir su equipaje? Bien. Sí, papá. Niños, recojan todos los juguetes. Sí, papá. Paul y Teresa habían sido siempre buenos amigos.
Karen esperaba que Teresa ayudaría a Paul a integrarse nuevamente a la familia. Está en el sótano, está siempre ahí. Anda, ve a verlo. ¿Aquí? Sí. Paul era un buen chico. Lamenté cuando se enfermó. Tuve mucha lástima por él. ¿Paul? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Paul no era... Cuéntame cómo. Por favor, siéntate. No era la misma persona que yo recordaba. Muchas cosas. Pasó de ser un chico dulce a ser ahora un joven rabioso, enojado. Era como si la maldad lo rodeara y no se veía una persona feliz. Teresa se sorprendió por los cambios en la apariencia y personalidad de Paul, pero quedó más impactada cuando lo escuchó. Paul me contaba que había oído cosas y visto cosas y que tía Karen y tío Ed no le creían. De acuerdo. Son de mi propia carne y sangre. Se sentía solo, lo decía y no se sentía bien. Decía que estaba peor. Y me decía, oí esa cosa arañando mi puerta. O esa cosa no me quiere dejar tranquilo. Está cada noche en mi cama y me está hablando. Esa cosa hablaba mal de los padres de Paul. Y también hablaba mal de sus pequeños hermanos y hermanas y le decía que les hiciera daño. No entiendo lo que escribes. La mirada en sus ojos parecía que no fuera de él, que no era él mismo. Yo sé quién es el problema en esta casa, eres tú. Eres tan ciego, no te das cuenta de lo que pasa en esta casa. ¿Cómo puedes decir eso? Pareciera que de pronto el odio era parte de la casa. Ni siquiera estás la mitad del tiempo en casa. No importa, es mi casa y vas a vivir según mis reglas, ¿entiendes? Estaban peleando por el comportamiento de Paul. Nada más. Todo el mundo lo ha visto, tú eres el único que no sabe lo que pasa. Tienes a todos tan asustados que no dirán nada. Déjame tranquilo de una vez. No te vayas, espera. Él se estaba saliendo de control. Este demonio, que era cada vez más poderoso y malvado, se introducía en él. Paul ya no podía dejar la habitación. No podía responder. Este demonio le decía que subiera e hiciera algo malo. Buenos días. Hola, ¿cómo dormiste? Teresa no quería perder la confianza de Paul, No muy bien. ¿No? Sí. pero estaba muy preocupada por él. ¿Algo? ¿Seguro? Es sobre Paul. ¿Quién? Le contó a su madre sobre los malos pensamientos que albergaba Y leí cosas... y del demonio que Paul creía estaba controlándolo. Hay algo malo en él. Había muchas cosas que Paul estaba experimentando que realmente me asustaban. Él estaba escribiendo sus experiencias. Había un poema. Era muy triste. Me contó que era sobre el hombre del traje. Karen estaba preocupada por la obsesión de Paul hacia lo macabro que era el resultado de su propia mortalidad siendo tan joven. Solo una persona podría revelar los íntimos secretos de Paul a su madre. Créeme, yo los vi. Estaban ahí. Teresa. Y me miraron cerca de los ojos. Paul podía ver a toda esa gente a su alrededor y estaban todos muertos en nuestro sótano. Las cosas que dijo que hiciera eran espantosas. ¿Y qué te decía?
Me contó que este demonio le haría cosas a él si no escuchaba y hacía lo que le dijera. ¿Qué? Nuestras relaciones comenzaron a deteriorarse. Ya no confiaba más en él. No. No. Bobby y Teresa le tenían miedo. Se encolerizaba y se volvía caprichoso. Me sentía incómoda en la casa y presentía que había cosas malas y necesitaba algo. Me dio su rosario de perlas. Dormía con ellas como un collar de protección, porque cuando uno tenía ese rosario de perlas era realmente un consuelo. Quédate tranquila. El incidente indujo a Karen a llevar a Paul a un psiquiatra. Tiene que regresar para otras pruebas que serán... El doctor estaba preocupado por el comportamiento de Paul y sus escritos. Para de esta forma llegar a una conclusión clara y... Sugirió más orientación y terapia. Puesto que se trata de una patología desconocida y debemos... Karen accedió. Terapia apropiada. Sí. Todo esto puede tener una solución. Obviamente no ocurrirá en un plazo corto. Pero ya era demasiado tarde. Paul fue sacado de la casa por lo violento y todos pensamos que se había vuelto loco porque había perdido los estribos. Apareció una ambulancia y él empezó a gritar diciendo, ¿por qué? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde me llevan? Lo subieron a la ambulancia y se lo llevaron. ¡Suéltenme! Toma, cariño, Bobby, quiero que te vayas a la cama. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Tranquilízate, ve a la cama. Mamá. Volveremos pronto. Ed y Karen siguieron a la ambulancia hasta el hospital. Paul envió una negativa profecía a sus padres. Ahora que estoy fuera de casa, él irá tras ustedes. Me advirtió que las cosas serían mucho peores. Mi gran temor era que mi hijo nunca más volviera a ser un niño normal. La familia Parker estaba destrozada por tener que hospitalizar a su hijo Paul. Él creía que estaba siendo controlado por un ente demoníaco. Ahora que estaba lejos de casa, Paul advirtió a sus padres que el ente atacaría al resto de la familia. Ed, alguien quitó el crucifijo de la pared.
Cuando Ed y Karen regresaron, Ed debió salir de inmediato a su trabajo. Eso es. Bien. I was exhausted, emotionally drained, and I wanted to go to sleep. That's all I wanted. I kind of had this little nagging voice. What if this is real? What if this is going on? I wanted to believe that Paul wasn't going crazy. And I sat on the steps, waiting for this man, almost hoping to see him. And I felt a fear and an energy that I couldn't explain. And I got very cold. I couldn't really see anything, and I was looking hard as I could to see something. Freezing to death. She dared the evil that Paul said was in the house to show itself. It was a challenge to anything in the house to leave my children alone. But I never saw anything. Ed esperaba que su trabajo lo distrajera, pero no podía dejar de pensar en Paul. Se preocupaba por su esposa Karen, que estaba sola en casa, nerviosa y atemorizada, y de lo que sus hijos y su sobrina Teresa habían visto. Pero ignoraba que habría mucho más de qué preocuparse.
Esta vez, no podrían negar lo que habían visto con sus propios ojos. Fue una situación horrible, era aterradora. No pensé que saldría de ella. Todo lo que pensé era, esto no está sucediendo, esto es mi imaginación. Creo que me estoy volviendo loca. Lo que atacó a Karen y Teresa parecía haber seguido a Ed al trabajo. No sabía cómo manejar esa situación y no podía proteger a esa niña que necesitaba que la protegieran. No nos va a pasar nada. Y esa negra oscuridad estaba encima nuestro. Teresa pensó que había visto a un hombre en el techo. Era como ver miles de manos, todas encima. Uno no podía hacer absolutamente nada. Y tía Karen era atacada también. Y ella, créanme, ella también lo sabía. Eso estaba finalmente en toda la casa. No podía gritar, no podía hablar, y tenía mi rosario. Y literalmente se elevó sobre mi cabeza y comenzó a levitar en el aire. No puedo decir lo que me pasó en ese momento. Era como si alguien me hubiera quitado toda creencia que tuviera en toda mi vida y la pusiera en una caja y la sacara de allí, botándola al suelo y esparciéndola. Hola. ¡Karen! Ay. No vas a creer lo que sucedió. Cariño, ni siquiera sabes lo que pasa aquí. Mi camioneta sola arrolló mi oficina. ¿Qué? Sí. Destrozó mi oficina. Tengo las llaves en mis manos. Los Parker ahora temían que el ente los seguiría donde fueran. Decidieron llamar a un sacerdote que viniera en su ayuda. Necesito hablar con el padre Thomas. Esperaban que llegara Siento molestar antes de que fuera demasiado tarde. Algo muy raro sucede aquí. La familia Parker estaba convencida de estar asediada por un ente demoníaco que vivía en la casa. Llamaron al sacerdote y esperaron que llegara, antes de que fuera demasiado tarde. Bobby. La voz se parecía a la de su hermano. Pero Paul estaba en el hospital. ¿Paul? Paul, ¿dónde estás? Bobby, aquí abajo. Necesito tu ayuda. ¿Paul?
Cuando el sacerdote apareció, supe que las cosas se ponían realmente serias. Venga. Después que hablé con usted esta mañana, me sentí más aliviada. Karen esperaba respuestas y una solución a lo que estaba sucediendo en la casa. En realidad, estas cosas son inexplicables. Le contamos las cosas que estaban sucediendo. Escuchó muy atentamente y al final nos dijo, les creo. Ahora quiero que se olviden de todo y eso se detendrá. Muchos, quienes aceptan la posibilidad de lo sobrenatural, creen que reconocer el mal es darle más poder. Y la mejor defensa contra él es ignorarlo. Hay que rezar el rosario siempre y olvídense de todo. Está bien. Pensé que él no tenía idea de lo que estábamos hablando. ¿Cómo podíamos olvidar algo que estaba sucediendo? Cuando a uno lo atacan, ¿cómo puede decir, bien, esto no está sucediendo? ¿Cómo se hace eso? Si la iglesia no solucionaba los problemas de la familia, Karen buscaría ayuda de fuentes menos convencionales. ¿Dónde está el artículo que vio? Hace una semana vi un artículo sobre una pareja de demonólogos. No le dio importancia entonces, pero ahora estaba desesperada. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Ed y Lorraine Warren habían pasado décadas confrontando lo sobrenatural. Muchos de los casos que ellos habían investigado aparecieron en libros y películas, incluyendo Amityville. A mi esposo Ed y a mí nos llamaban en casos relacionados con todos los aspectos de lo paranormal, desde embrujos en humanos e inhumanos hasta posesiones y exorcismos. ¿Esto ocurre de noche? Sí. ¿Quién está presente cuando sucede? Los niños lo han visto. Connie dice que vio una presencia. A todos en casa les ha sucedido algo menos a Mark. La familia le contó a los Warren acerca de las cosas sobrenaturales que habían experimentado en la casa. No se asusten. Lorraine se mueve así cuando ella empieza a sentir la presencia de un ente. Lorraine Warren cree tener el don del discernimiento, que es una habilidad extrasensorial para detectar espíritus y fenómenos sobrenaturales. Inmediatamente fue atraída por el sótano. Cuando bajé, era horrible. La infección era demasiado mala. Y esa cosa que había elegido esta casa, eso no era un espíritu humano. Era algo abrumadoramente diabólico. Decidieron que teníamos en nuestra casa el umbral directo al infierno y que estaba en el sótano. Y uno no lo podía ver, pero físicamente lo podíamos sentir. Para sacar al ente, los Warren les dijeron que necesitaban una iglesia católica que autorizara oficialmente un exorcismo. Está bien. De acuerdo a Michael Cunio, profesor de Sociología y Antropología de la Universidad de Fordham, el tipo de exorcismo que necesitaba la familia Parker se realizaba raramente. Él es el autor del libro Exorcismo Americano. Aquellos que son los verdaderos creyentes del exorcismo piensan o tienden a creer que son los individuos los que ante todo son el real blanco de lo que es la posesión. Pero también hay una creencia generalizada que las propiedades físicas, dominios físicos, casas, cabañas, oficinas e incluso los dormitorios de las casas
pueden estar infestados o infectados por estas presencias demoníacas. Para ayudar a convencer a la iglesia se necesitaba un exorcismo oficialmente autorizado. Los Warren contactaron al investigador jefe John Safis. Para el investigador es muy importante entrar en el lugar para conseguir documentación. Filmar objetos, ver cómo suceden las cosas, documentar las voces en la grabadora y también ser testigo de estos hechos para tener la evidencia a mano y poder determinar si es necesario del exorcismo. Hola. El equipo de investigación de los Warren se mudó literalmente a la casa para registrar evidencia de actividad sobrenatural. Hola, soy Bobby. Hola, Bobby. Utilizaron video, audio y otros equipos sensibles para registrar su evidencia. Era muy importante para nosotros mudarnos a esta casa. Era una situación de emergencia. Todos estaban exhaustos. Nadie dormía. Estaban demasiado aterrorizados para dormir. Necesitaban además que alguien les explicara sobre alguna de las cosas que sucedían, por qué estaban sucediendo y qué podían hacer para aliviar en parte algunos de estos hechos. Para impedir que el ente aislara a alguien y lo atacara, los Warren recomendaron que se mantuvieran siempre juntos. Ahí en esa esquina. Todos dejamos nuestras habitaciones para ir a dormir en el salón. Siempre había alguien acompañándonos. Teníamos compañía a las 24 horas del día. Siempre había alguien en la casa. Este es un caso clásico de posesión satánica. La familia Parker pidió a los Warren que les explicaran qué les estaba sucediendo a ellos y a Paul. Que es una especie de reconocimiento donde los demonios... Ed describió las 5 etapas de posesión satánica. De comportamiento. La primera se llama invasión. Y es allí donde los demonios realizan una invasión o eligen a un individuo para invitarlos. La segunda es la infestación. Infestación es cuando aíslan el objetivo. La tercera es la opresión. El individuo se pone violento con los demás. La cuarta es la posesión, y es cuando los individuos pierden el control total de sí. La quinta etapa es la muerte. Karen preguntó por qué el ente había elegido a Paul de entre la familia. Cuando una familia está bajo un ataque como este y un hijo ha tenido algún problema médico, él es el más vulnerable de todos ellos por su condición física y probablemente también es vulnerable por su estado emocional, porque le fue diagnosticada una enfermedad fatal. Y siempre el más vulnerable de la familia será a quien ataquen primero. Como Paul estaba lejos de casa, el ente ahora tenía que elegir a la próxima persona más vulnerable. Los Parker creían que estaban solos en su batalla contra un ente diabólico que vivía en su casa. Obtuvieron ayuda de los demonólogos que trataban de convencer a la Iglesia Católica para realizar un exorcismo. Pero no había mucho tiempo. El ente buscaba al objetivo más vulnerable de la casa. Karen había sufrido un estrés psicológico inmenso por la terrible experiencia. Tenía un tremendo sentido de culpa por no haber creído a su hijo Paul.
Mi cuello se hinchó y mi cara se crispó. Estaba en un hoyo. Había sombras oscuras. Tranquila, cariño. Sus emociones penetraban en mi piel. Todo va a estar bien. Eran todas las emociones humanas negativas. Miedo, odio, celos, desconfianza. Y la que más me asustaba era la desesperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tristeza era inconsolable. Para mí era un lugar triste con infinita oscuridad. Venga a nosotros tu reino. Pero Karen tenía aliados en su lucha. Estos elementos que traemos y los que la familia utiliza, sus reliquias, las perlas del rosario, el agua bendita y todo, son nuestra mejor defensa para poder luchar contra esto. Son objetos bendecidos, el agua está bendita. Todas estas cosas se utilizan para ayudar a combatirlo, para lograr la calma, hasta que el clero o un sacerdote puedan ayudar finalmente a la familia. Sí, está mejor. La ferviente oración parecía haber liberado a Karen del ente por lo menos temporalmente. Cuando regresé a mi cuerpo me dijeron que me había ausentado 8 horas. El conocimiento que gané era que existe una verdadera maldad en el mundo. Y que uno tiene la verdadera bondad y tienes una opción. Por eso tienes que hacer una sabia elección. Los investigadores permanecieron con la familia hasta tener evidencia suficiente para obtener el exorcismo autorizado por la iglesia. Se daban un descanso. Cuando los investigadores descansaban, vi cómo los colchones estaban respirando. Tenían pulso y latido. No sé qué hacía respirar a los colchones o por qué los hacía vibrar. Pero me imagino que era para llamar la atención como un niño malcriado. John Zaffis había investigado docenas de casos paranormales, pero nunca había encontrado una posesión satánica tan poderosa como la de la casa de los Parker. Incluso los casos anteriores parecían inofensivos. ¿Cómo combatir algo que no se ve? ¿Cómo combatir algo que no se puede palpar? No nos podemos acercar a ellos como lo hacemos con nuestras familias para tratar de protegerlas, sin ver cómo combatirlo. El ente parecía preferir aislar sus objetivos. John Zaffis se equivocó al dejar al grupo solo. Cuando estaba anotando los sucesos del día, comenzó a refrescar. Y sé que cuando comienza a hacer frío se atrae mucha energía. En ese momento, empecé a llamar a todos en la casa. Llamé a los niños, llamé a los padres. Nadie me respondía. Me asusté y sabía que este episodio en especial estaba atrayendo mi atención. Creo que jamás olvidaré lo que vi y experimenté aquella noche.
John Safis trajo valijas llenas de equipos sensibles para registrar evidencias satánicas. Creo que era la forma de un demonio que trató de atacar. Pero lo que necesitaba eran sus propios 2 ojos. Me asusté mucho. La terrible experiencia quedó marcada para siempre en su memoria. No quise continuar con algo así y abandoné la casa. ¿Acaso me asusté? Es lo más espantoso que he visto. Jamás había presenciado algo parecido, tan extraño y de tal intensidad. Voy a tomar unos días libres. Pero solo una autoridad debía ser convencida de los métodos de los Warren. El ritual de exorcismo de la Iglesia Católica es tal vez el único ritual en el mundo donde al oficiante se le aconseja adoptar una postura de completa incredulidad. En otras palabras, el exorcista que lleva a cabo la investigación debe hacerlo con una posición de total escepticismo. Más que asumir que los demonios y espíritus malvados están presentes, se supone que el exorcista asume que no están allí. Gracias. Los Warren convencieron a la diócesis de Connecticut para que investigara. La iglesia envió al padre Frank a la casa de los Parker. ¿Me da su abrigo, padre? ¿Qué? Deme su abrigo. Sí, gracias. Su informe determinaría si se podía autorizar un exorcismo. Sí, es verdad. Comenzó la investigación como lo hacía en todos los casos. Gracias. ¿Padre? Se supone que el exorcista someterá este caso particular, o cualquier otro caso, a una exhaustiva e intensa investigación psiquiátrica y psicológica, y se supone que descartará la posibilidad de desorden neurológico, perturbación psiquiátrica, así como también posibilidades paranormales. Incluso descartará la posibilidad de algún engaño. Y habiendo eliminado todas estas posibilidades, deberá decir: descartémoslas de nuevo. En otras palabras, lo último que se podría asumir es que hay una posesión satánica real en este caso y que los demonios están muy activos en esta situación particular. El investigador escuchó la versión de la familia sobre los sucesos y procedió a recorrer la casa. Su reacción fue inescrutable. La familia no sabía si sería un abogado a favor o en contra del exorcismo. Se supone que el exorcismo como ritual es una práctica que muy raramente es realizada. Solo ha sido efectuada en casos únicos y probadamente especiales donde la existencia del demonio pudo ser verificada. Sin embargo, en escasas ocasiones se podría llevar a cabo. Hay una posibilidad de realizarlo, por lo que preparémonos para ello y entonces podremos aplicar el ritual del exorcismo. El padre Frank presentó sus conclusiones a sus superiores. Aunque la iglesia rehusó ser entrevistada por este programa, finalmente accedió a autorizar un exorcismo para la familia Parker. Sálvanos de las enfermedades y aleja a las fuerzas del mal. Protégenos. El padre Richard haría el exorcismo. De los cielos, Dios Todopoderoso. Sé muy cuidadoso con este. La primera medida del padre Richard fue limpiar la casa. Al hacer esto, provocó al ente.
Cuando el padre Richard estaba abajo en el dormitorio de los niños, pude observar un bulto en la espalda de su camisa, que quería salir de su piel. Y pude ver una expresión en su cara, pero no dijo nada. Más que admitir el mal y darle poder, el padre Richard trataba de ignorar sus provocaciones. Este es el mundo del Señor. Pero el ente rehusaba ser ignorado. A ti, Jesucristo, Cordero de Dios, en la comunión del Espíritu Santo, te encomendamos nuestra alma. Para que el exorcismo fuera exitoso, la presencia sobrenatural tenía que ser enfrentada con la fe del sacerdote y los moradores. Tú que vives y reinas. Amén. Líbranos, Señor, de todo mal. El ente no se iría sin combatir. En la oscuridad que un ente del mal sumió al hogar de los Parkers había durado meses. Ahora, la Iglesia Católica había autorizado al fin un exorcismo oficial poco común para liberar a la familia de una presencia demoníaca. Causando el mal y el desconsuelo. El padre Richard era el exorcista. Y líbranos, Señor, de todo mal. Otórganos la paz en nuestros días. Sabía que el ente estaba preparado para combatir. Oramos por el bien. Estábamos envueltos en el mal que nos rodeaba y haría falta un poder superior para librarnos de él. Mientras más rezaban, más parecían provocar la presencia del demonio. ¿Rechazas a Satanás, padre del pecado y príncipe de las tinieblas? Danos la paz en nuestros días, puesto que tú eres misericordioso. Mientras más violento se volvía el ente, aquellos que estaban en la habitación luchaban arduamente para ignorarlo. La venida de nuestro Salvador Jesucristo y el reino, el poder y la gloria son tuyos para siempre. Amén. En ti confiamos, Señor. Yo no pisaba el suelo y una inmensa fuerza me estaba ahogando. Quiero decir que literalmente no estaba tocando el piso. Todo lo que recuerdo es que no podía respirar. Aunque el terror para todos era muy real, los escépticos encontrarían otras formas de explicarlo. Hay una muy poderosa esperanza de curación durante un exorcismo. Y esta poderosa esperanza indica que cualquiera sean los problemas, estos van a ser tratados. Y así el exorcismo puede llegar a ser una efectiva terapia en el corto plazo. Te pedimos bendigas esta agua, que sirve de fe para perdonar nuestros pecados. Líbranos de las enfermedades y aleja el poder del mal. Protégenos siempre con la presencia de tu Espíritu Santo. Al final, los que participaron en el exorcismo, con su fe, expulsaron al ente de la casa. Era como si alguien hubiera abierto las ventanas de la casa. El sol atravesaba las ventanas. Era maravilloso. La casa estaba cálida y confortable y estábamos libres. No queríamos dejar de rezar, no queríamos que terminara. Solo queríamos estar en paz, porque finalmente después de 9 semanas de luchar y de golpear y ser golpeado, el ente se fue. Sabíamos que se había ido. Lo que realmente sucedió en la casa de los Parker está abierto a interpretación. Muy amable de su parte, padre. Usted también, gracias. Tal vez, finalmente depende de lo que uno quiere creer. Gracias. Adiós.
Adiós. Queríamos creer en un último dominio de misterio. Aquí tenemos el mal sobrenatural, el mal absoluto, que está entrelazado en un conflicto mortal con el bien sobrenatural. Este es el mejor espectáculo que se puede tener. Pienso que en este momento hay una fuerte apertura cultural, porque no queremos vivir en un mundo completamente desencantado, un mundo que está secularizado, un mundo en que todos los misterios han desaparecido. Y pienso que por esta razón el exorcismo vive y se mantiene latente. El exorcismo conserva tanta mística en nuestra cultura, porque es uno de los últimos dominios verdaderos del misterio. Para los creyentes, el exorcismo era un éxito incondicional. El espíritu demoníaco había abandonado la casa. ¿Dónde pongo esta maleta? Ponlas en la puerta, tu papá las va a llevar. Aún así, los Parker prefirieron mudarse poco después de la realización del exorcismo. El último de los niños. Ayúdame. Nos mudamos porque no queríamos arriesgarnos a que alguien abriera la puerta que habíamos cerrado. Teníamos demasiados malos recuerdos de la casa. Tuvimos muchas emociones negativas vinculadas con ella. Mi hijo y lo que le había sucedido y todas las cosas negativas se relacionaban con la casa y con el ente. Y teníamos que dejarla. Es un capítulo de nuestra vida que se terminó y está en el pasado. Mejor enterrarlo y dejarlo ahí. Creo que es probablemente la última vez que hablaré de esto. Paul fue dado de alta en la primavera. Su cáncer nunca regresó. La familia siguió adelante con sus vidas, pero aún se sienten atormentados por el horror que sufrieron hace tantos años.